Enseñanzas de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. Esta es la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque por medio de ella es que tú nos hablas, nos fortaleces, nos educas, nos enseñas, nos das fuerza, nos das ánimo y permites que nos preparemos como mejores y santos hijos para ti. Te rogamos que hagas tu voluntad, tu deseo, con ello que quieres, con eso que deseas enseñarnos y que también nos guíes, nos ilumines para que podamos, Señor, hacer lo que tú deseas con ello y poder dar luz a los demás por medio de esta palabra que quieres que aprendamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La palabra en este versículo nos enseña una parábola muy preciosa, que es la parábola de la perla. Nosotros al leerla, nos puede parecer como un poco raro, como que no entendemos, pero lo que nos dice es que cuando un mercader halló una perla de gran valor, dejó todo lo que tenía, vendió todo eso y la compró. Nosotros somos como una perla de Dios, pero también cuando nosotros conocemos al reino de Dios, cuando conocemos a Dios, lo dejamos todo, dejamos los pecados, dejamos las cosas malas, dejamos todo lo que no es agradable para Dios, lo que no hice bien en mi vida, para nosotros buscar esa perla preciosa que es el reino de Dios, tener esa santidad, ser esas hijas, esos hijos que Dios quiere para poder tener esa perla de entrar al reino de los cielos, esa perla de poder estar en el cielo. Entonces esto también puede significar esa perlita en nuestras vidas, el reino de los cielos, como nos lo dice hoy la palabra. Esa perla es semejante al reino de los cielos. Y también, por otra parte, quería compartirles algo muy interesante que nosotros no sabemos, pero que también está relacionado con esta palabra. Indagar, a buscar cómo es el proceso que tiene una perla, cómo se crea. Entonces, lo que pasa es que está la concha. La concha, por su naturaleza, porque Dios nos hizo y nos hace a toda su creación perfectos, la concha no está así cerradita, sino que tiene un pequeño orificio. Esa es su naturaleza. Ella nace de esta forma. ¿Y qué es lo que pasa? En ella va entrando suciedades del mar, la arena, cualquier suciedad que pueda en sí a este ser vivo contaminarlo. Entonces, ella, la almeja, como forma de defensa, empieza a segregar una baba, a botar una babita para defenderse ante esa contaminación, todo ese mal. Entonces empieza a segregar baba y va como combatiendo ese mal, como lo hace nuestro cuerpo con los glóbulos blancos. Cuando hay una bacteria, una infección, entonces los glóbulos blancos atacan esa bacteria, atacan esa infección para que no se siga prolongando y para que no nos enfermemos. Entonces así hace la baba, segregando esa babita para coger toda esa suciedad. Y después de un tiempo es que esa suciedad envuelta en esa babita se vuelve esa perla de gran valor. Y lo más hermoso de esta parábola es que nosotros dejamos todo por el reino de los cielos. Pero ¿qué nos enseña esta almeja? ¿Qué nos enseña Dios por medio de su creación? Que nosotros como hijos de Dios también estamos en un proceso, estamos en un diseño maravilloso del Señor. Y es que nosotros somos esas almejas, esos seres de Dios maravillosos, y que esa suciedad puede ser las malas palabras que nos dicen los demás, familiares, hijos, hermanos, primos, personas del trabajo, del estudio, del barrio, del cualquier lugar, personas que nos han herido, personas que nos han hecho mucho daño,
en diferentes situaciones, lo laboral, en el estudio, en casos de abusos, en miles de cosas feas, que todo eso entra como suciedad a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra alma. Y esa baba es Jesús, que Jesús coge todo eso y lo va transformando, no permite que entre a la almeja y la dañe, no, sino que mediante Jesús es que nosotros hacemos un bálsamo para que eso no entre a nuestro ser y nos haga daño. Entonces Jesús es ese bálsamo que hace que nosotros no nos contaminemos por todo ese mal, sino que aprendamos a perdonar, a sanar y a olvidar ese dolor, de olvidar en el perdonar y en el sanar esa herida. No en que tú recuerdes, ves a la persona y otra vez ese odio, recuerdes y vuelvas a tener ese odio, sino que puedas olvidar en tu corazón de ese dolor, de esa herida, y ya lo tengas sanado en ese olvidar. Entonces por eso Jesús es nuestro bálsamo que no permite que eso nos dañe y que eso también pueda ser, como ha sucedido en miles de casos, producir que la persona sea mala por el mal que le hicieron los demás, porque Jesús nos envía a ser diferentes a lo que hace este mundo. Jesús hubiera podido ser malo porque los fariseos, los sacerdotes le decían es que usted, él hubiera podido hacer miles de cosas, pero no la hizo porque sabía que era hijo de Dios y porque él y el reino de los cielos no establece que nosotros seamos así. Entonces, al Jesús ser ese bálsamo y a nosotros tener a Dios y a Jesús en nuestra vida, y saber, porque no es solo tener, es saber afrontar con él toda esa suciedad, todo ese mal, todo el daño que quieren hacer las personas intencional o no intencionalmente, hacemos que eso no entre más a fondo, que eso no produzca pecados y que eso no nos haga ser lo que Dios no quiere que seamos, que son personas de mal. Entonces, cuando vemos todo ese dolor, Dios lo transforma en virtud, en fortaleza, en templanza, en dominio propio, en carácter. ¿Para qué? Para que podamos construir de toda esa basura una hermosa perla. Entonces, quiero que tú reflexiones el día de hoy. ¿Qué basura he dejado que me haga daño a mi ser como persona? ¿Qué basura no he dejado que Jesús sea el bálsamo para que Él pueda sanar esos dolores de mi alma, ese pasado, para que yo pueda perdonar, para que yo pueda sanar ese dolor que tengo en mi corazón y que ya me ha afectado todo mi ser, todo mi espíritu, toda mi vida? ¿Qué cosas voy a dejar ahora que yo sea un bálsamo, sea un instrumento de Dios para los demás, que yo puedo hacer? Porque no es solo que nosotros como almejas recibamos basura, sino que muchas veces nosotros somos la basura de los demás. Entonces también, ¿qué cosas debo dejar para no ser basura para el otro? ¿Qué debo de soltar yo? Y también valorar que toda dificultad que tú tengas en tu vida, todo el mal, todas las cosas feas que te pasen, si tú las manejas en manos de Jesús, Dios va a ser una perla. Porque a veces la fe se fortalece en pruebas. Tenemos muchos casos. En el caso de Moisés, su fe se fortaleció por medio de las pruebas, de las dificultades que él afrontó y siguió adelante. Elías también. Elías tenía depresión, si la pasamos al contexto de ese tiempo, o en tiempos antiguos, tristeza, decepción. Pero él pasó su prueba y siguió con la voluntad de Dios. Entonces hay dificultades, hay basuras que pueden ser basuras de este mundo, como ya hemos comentado, en el caso de que te hayan hecho mal, en tu trabajo, en tu estudio, otros casos muy duros de afrontar, como también hay basura espiritual, porque el enemigo trabaja por medio de esas personas o por medio de otras, porque trabaja causando problemas, causando dificultades. Pero si tú tienes a Jesús como tu bálsamo, eso no va a ser que te vayas deteriorando, sino que va a ser un proceso en tu fe de transformación para convertir toda esa basura en una perla. Entonces pregúntate, en mi vida, de todo lo que me ha sucedido, ¿qué hoy Dios lo ha transformado en perla? ¿Qué hoy yo he permitido que esa basura Dios la transforme? Muchas veces, aún sin darnos cuenta, son pequeños y grandes logros en nuestra fe y en nuestra vida espiritual cuando le permitimos a Jesús ser ese bálsamo para que nosotros seamos perlas para el Señor, perlas para el reino de Dios. Tengamos en cuenta ese amor que nos brinda hoy el Señor y que nos hace reconocer, oye, tienes que sanar, tienes que transformar ese dolor,
Tienes que transformar el mal que quiere ser de este mundo, las personas, el enemigo, y convertirlo y transformarlo en un proceso duro de fe que puede pasar o puede suceder, o algo que quieras hacer el mal, transformarlo para enriquecer tu vida espiritual, para enriquecerte a ti como persona, porque yo te envío a ser hijo, hija de Dios. No te envío a ser igual al mundo, no te envío a que proporciones y des mal a los demás, sino a ser ejemplo y a ser luz en este mundo, porque esa luz no se puede ocultar, sino que hay que mostrarla a los demás. Entonces quedémonos con esta hermosa reflexión, cambiemos lo que tengamos que cambiar, perdonemos lo que aún nos cuesta, lo que no hemos superado, permitamos que Jesús sea ese bálsamo para que podamos afrontar esas pruebas de fe, esas dificultades y convertirlas en perlas, y agradezcámosle a Jesús por ser perlas del Señor y por transformar, cuando lo hemos permitido, esa suciedad en perlas hermosas donde tenemos una espiritualidad y una fe mucho mejor. Usted no, sino en el hecho de crecer en santidad, crecer para ser mejores hijos e hijas del Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas a perdonar, porque tú nos has dado el ejemplo de que día a día, cuando te pedimos perdón, tú nos perdonas, teniendo todo el poder y habiendo sufrido tanto por amor, aún con tu gran poder y nuestra gran pequeñez, tú nos perdonas. Que seamos misericordiosos como tú y que sanemos el dolor que tanto nos cuesta, que tanto no nos ha dejado ser felices. Que sepamos y aprendamos a perdonar, aunque sea difícil y aunque cueste tiempo, y que Jesús sea nuestro bálsamo para transformar ese dolor en perdón y en misericordia. Le rogamos para que podamos incluso ser de la mano de Jesús bálsamo para otras personas. Esta enseñanza de fe, porque es una parábola que nos das a los demás, démosla a conocer sin miedo y danos la fortaleza espiritual para hacerlo, no de palabras, sino llevarlo a la acción en nuestra familia, en nuestra comunidad, en cualquier lugar, donde tú quieras, donde tú veas que hace falta. No solo que podamos nosotros, sino donde tú quieras que llegue tu palabra. Te pedimos que así lo cumpla, Señor, para tu gloria y tu honra. Y en tus manos dejamos este resto de día que nos queda. Gracias por escucharnos. Y en manos de Jesús encomendamos nuestras peticiones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esa enseñanza es un cuento hermoso, maravilloso, una parábola, que es un tipo de cuento que hacía Jesús en su tiempo para enseñar a los demás. Entonces, en vez de enseñarle a los niños un cuento por internet, por un libro, o siempre el mismo cuento, o en vez de hablar, oiga, si vio la novela de no sé qué, o vio esto, contemos esta novela también de la fe, esta novela de esa enseñanza que nos da el Señor, y podamos compartir esa palabra de vida a los demás, porque a veces nuestra fe podemos no conocer muchas cosas y creemos que los demás saben, pero siempre cuando estamos en el Señor, nadie es sabio, el único sabio es Dios, y por más sabio que sea una persona, siempre va a necesitar la palabra de Dios para seguir creciendo y acercarse a esa santidad. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo versículo.